Gloria a Dios. Sin más, quiero invitarle a que vaya a su Biblia a Números capítulo 20. Números capítulo 20. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. Y en el mes primero acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué no nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, ni viña, ni granadas, ni aún agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que en esta noche tú nos hables a través de tu palabra, seamos edificados, Señor, y podamos fortalecer nuestra fe. Ilumina nuestro entendimiento, Señor, y en esta noche tú te manifiestes con poder, milagros, prodigios, señales, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos saben que el pueblo de Dios vivía bajo la esclavitud en Egipto? Amén. Estaban ahí oprimidos, estaban siendo esclavos y estaban sufriendo tremendamente. Y el Señor los sacó, Dios los sacó a través de Moisés con mano fuerte, y les prometió una tierra que iba a fluir leche y miel, una tierra que ellos iban a poseer, que iban a plantar viñas, que iban a tener sus hogares, que iban a tener toda la bendición de Dios y la libertad. Amén. Y eso iba a demandar una tarea donde ellos iban a tener que enfrentar pueblos enemigos, dice la Biblia, ¿no? Pero el Señor le había garantizado que Él ya le había entregado esa tierra, amén, y que ya le había entregado esas tierras. Entonces podemos ver que el Señor los quería llevar a la bendición. Dios lo quería llevar a que ellos disfrutaran todo lo que Dios tenía para ellos, amén. Lo mismo, hermano, es Dios para con las personas. Dios nos quiere llevar a su voluntad. Dios nos quiere llevar a vivir la vida junto a Él. Pero nosotros somos los que tenemos que dejarnos dirigir y creer que más allá de los problemas que tengamos, más allá de las dificultades que tengamos, Dios nos va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Dios nos va a llevar a poder vivir en bendición, con la paz de Dios, con la bendición de Dios y con todas las cosas que Dios añade a nuestras necesidades. Amén. Entonces, los encargados de esto era Moisés y su hermano Aarón. Entonces, ellos tenían que transitar un desierto donde tenían que depender de Dios, ¿no?
Y ahí, ¿cuándo se desarrolla nuestra fe, hermano? Cuando vienen las situaciones y cuando nos sacan el bastón y tenemos que caminar y creyendo que Dios va a orar, que Dios lo va a hacer. Esa es la fe. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Amén. Nosotros tenemos que creer, hermano, que más allá de la situación que estemos pasando, Dios nos quiere llevar a transitar un camino donde no nos prometió que no iba a haber problema. Él nos dijo: en el mundo, en la sociedad que vive a espalda mío, ustedes van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor nos habló de que confiemos que si Él venció, nosotros también vamos a vencer. Se nos van a presentar situaciones, se nos van a presentar enemigos, se nos van a presentar circunstancias, pero nosotros tenemos que saber que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que el Señor nos saca de la esclavitud. ¿Cuál era el Egipto nuestro? El Egipto donde vivíamos era nuestra vida lejos de Dios. Eso tipifica Egipto. Quizás, ¿cuántos recuerdan cuando nosotros vivíamos lejos de Dios? ¿Cuántos recuerdan? Vivíamos atormentados en la mente, teníamos miedo, pánicos, estábamos resentidos por cosas que nos habían pasado y no perdonábamos, y estábamos llenos de rencor y de resentimiento, no teníamos paz, no teníamos dirección. Y quizás muchos de nosotros llegamos arruinados en nuestra alma, arruinados económicamente, arruinados en la familia. ¿Por qué? Porque en Egipto, o esa vida que vivíamos lejos de Dios, estábamos bajo el gobierno de Satanás, bajo el yugo de Satanás. El pueblo de Dios estaba bajo el yugo de Faraón. Nosotros estábamos bajo el yugo de Satanás. Dice la Biblia: el mundo está bajo el maligno. Cuando nosotros recibimos a Cristo, entramos bajo el reino de Dios. Pero antes de recibir a Cristo, cuando estábamos sin Cristo, estábamos en el mundo, dice, siguiendo la corriente de este mundo. Quiere decir que teníamos el pensamiento que tiene la gente que no conoce a Dios y que no le interesa obedecer a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces vivíamos atormentados, llenos de bronca, no teníamos paz, podíamos llegar a alcanzar logros, pero estábamos vacíos. Pero cuando llegamos a Cristo, Dios nos promete el regalo más grande que podemos tener, una vida eterna. Amén. Una vida eterna. Cuando nuestra alma se separa del cuerpo, sabemos que no vamos para abajo, vamos para arriba, a la presencia de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, pero no solamente tenemos esa esperanza eterna, sino también Él nos dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que en el transitar de la vida que tengamos, algunos más años, otros menos años en esta tierra, cuando nosotros le creemos a Dios y buscamos hacer su voluntad, vamos a tener la compañía de Dios, vamos a tener la protección de Dios, vamos a tener a un Dios que va a obrar frente a nuestras dificultades. ¿Cuántos lo creen? Va a haber dificultades, y sí, la vida tiene dificultades, pero en esas dificultades vamos a ver la mano de Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros la hemos visto? Cuando miramos para atrás, vemos, usted puede, como yo, ver de cuántas situaciones nos sacó el Señor, de cuántas cosas complicadas nos sacó el Señor. Y cómo no confiar que Dios nos va a seguir acompañando y que va a seguir obrando en nuestras situaciones. Si Dios no cambia, dice la Biblia, es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Dios es un Dios que es fiel, es un Dios que es verdadero, es un Dios que Él cumple sus promesas. Fíjese que hoy la mentira parece que fuera verdad, ¿no? Uno ve que vivimos en un mundo de mentira, ¿no? Cuando miramos alrededor, cuando escuchamos, ¿no? Vemos tantos actores, tanta gente. Pero Dios no es un Dios de mentira. Dios es un Dios de verdad. Y si Él nos promete acompañarnos, si Él nos promete llevarnos a una vida de bendición, tenemos que creer que Él lo va a hacer. Tenemos que confiar y tenemos que ser agradecidos en todo. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia: da gracias en todo.
¿Amén? Cuando están las cosas bien, cuando están las cosas complicadas, Señor, algo me vas a enseñar, algo voy a aprender, mi fe va a crecer, mi carácter va a ser moldeado, este proceso va a ser para mi bien. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no nos gustan los procesos a veces se manifiestan a través de situaciones que nos pasan, donde tenemos que creer que Dios nos va a sacar y que Dios nos va a extender su mano y nos va a levantar una vez más. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjense que aquí estaba, digamos, Aarón, Moisés, y bueno, el pueblo, ahí que era el pueblo de Dios, empezaron a quejar. Dijeron, mejor hubiéramos quedado allá en Egipto, dice en otro pasaje también. Porque allá tenían toda la comodidad, pero eran esclavos, ¿no? Vio cuando hay gente que estaba lejos de Dios y quizás con su mala vida tenía un montón de ciertas comodidades, entre comillas. Y cuando se convirtió al Señor empezó a dejar todas las cosas negras, las cosas oscuras. Y bueno, empezó a vivir de la bendición de Dios, a depender y a prosperar como Dios nos prospera, con el trabajo, con el esfuerzo, con la honestidad, con la integridad, con la fuerza espiritual que nos da. Pero lo que tenemos que saber, que Dios siempre quiere llevarnos, hermano, a un bienestar espiritual y un bienestar emocional, y también que nos quiere dar todas las cosas, porque dice que Él nos quiere dar los anhelos de nuestro corazón. Entonces, frente a las dificultades, hermano, no nos debemos quejar, no nos debemos enojar con Dios. A veces yo escucho, me enojé con Dios, me enojo con Dios. Yo a veces digo, qué necedad, porque Dios siempre tiene la razón, hermano. Yo creo que cuando uno se enoja con Dios es un niño todavía, una niña espiritual, porque todas las cosas, dice que a los que aman a Dios nos ayudan para bien. ¿Cómo nos vamos a enojar con Dios si nosotros buscamos guardar sus mandamientos y hacer su voluntad, tenemos su compañía y nos va a llevar a la victoria? Entonces, si tenemos una situación, demos gloria a Dios, porque Dios nos va a sacar. ¿Cuántos dicen amén? No murmuremos, no nos quejemos, no despotriquemos, sino demos gracias a Dios en todo. Tenemos una frazada, tenemos un techo, tenemos comida, teniendo sustento y abrigo, dice la Biblia, estemos contentos. Fíjese lo que nos dice la Escritura. ¿Cuántos tienen sustento? ¿Cuántos comen? ¿Amén? Y algunos comemos bien, ¿no? Porque les damos al guiso, a todo, ¿no? Nos viene bien todo. Y abrigo, ¿no? Gloria a Dios, dice que estemos contentos, que nos regocijemos, que nos gocemos, porque tenemos la esperanza que Dios va a darnos la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí se quejaron, y usted ve el versículo 3, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste? Fíjese cómo lo reclamaban a Moisés y a Aarón. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Como diciendo, estábamos mejor en Egipto. Hermano, no miremos para atrás, porque no hay mejor momento que cuando conocimos a Cristo y caminar con Jesús y tener realmente un Dios que nos va a llevar a que podamos alcanzar esos anhelos y esa tierra que fluye leche y miel, como Dios le había preparado o le había prometido para el pueblo. No nos quejemos, seamos agradecidos. En Egipto, hermano, teníamos ruina, lejos de Dios, estábamos perdidos. Dice la Biblia que lejos de Dios estábamos muertos en delitos y pecados, y aún éramos esclavos, pero éramos esclavos del diablo, porque dice que el que practica las cosas malas, el que practica el pecado, que dice la Biblia, es esclavo del pecado. Y Satanás nos tenía atormentados, nos tenía en depresión, en tristeza, en miseria, en pelea, en adicción, en ruina y en tantas otras cosas que podríamos enumerarla. El Señor nos sacó de Egipto por gracia y misericordia, pero hermano, confiemos que el Señor nos va a dar esa tierra. No sé las peticiones que tenés delante del Señor, pero cree que el Señor, si está en su voluntad, Dios te la va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Oh, pastor, me quiero casar. Bueno, si es la voluntad de Dios, te vas a casar con esa persona, porque si es voluntad de Dios, va a haber bendición de Dios, va a haber acuerdo,
va a haber un amor en acción y vamos a ver cómo el Señor empieza a bendecir ese noviazgo y luego un matrimonio, porque Dios es un Dios que quiere traer esa bendición y traer toda la felicidad que el hombre solo puede encontrar en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice que la paz y la felicidad solo viene cuando uno conoce a Dios, cuando uno experimenta a Dios, cuando uno camina con Dios, cuando uno obedece a Dios. Dice que podemos caminar en gozo y podemos estar gozosos más allá de las dificultades. Fíjese lo que hicieron Moisés y Aarón frente a un problema, ¿no? ¿Qué hacemos cuando se presenta un problema, hermano? Me arranco los pelos, pastor. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos encontramos con un conflicto? Tenemos que orar a Dios, amén. Tenemos que pedirle a Dios, pedirle sabiduría, que nos abra el entendimiento, que nos dé valor para enfrentar y que nos dé la salida acompañándonos. Porque muchas veces los problemas que se nos presentan es para que oremos más, para que clamemos y veamos la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí estaba Moisés con un problema. El Señor dijo: saca a este pueblo. Y Moisés se encontró con un pueblo rebelde, renegado, quejoso, mal hablado. Y se encontró con que estaba en el desierto y no tenía para darle agua. Y entonces se le levantó el pueblo, ¿no? Le hizo piquete ahí. Y entonces Moisés dijo: ¿y vamos a pedirle a Dios? Si Dios me dijo que saque el pueblo. Y entonces dice que clamaron, ¿no? Qué importante, hermano, que cuando estemos con una situación, oremos. Pidamos oración, pero también oremos nosotros. ¿Vio? Porque ¿cuál es la cómoda? Orá por mí. Decirle a los hermanos que oran. Y vos orá. No, yo no oro ni en la mesa. No, hermana. Tenemos que orar. Decirle que está a tu lado, hay que orar. Está bueno interceder por otro, pero tenemos que orar. Porque dice la Biblia: orad sin cesar, ¿no? Y entonces, fíjese que Moisés acá hizo eso. Versículo 6. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y escuche, se postraron sobre su rostro y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. No oraron 4 minutos y medio, se postraron. No me quiero tirar ahora porque no, pero se tiraron y oraron y oraron. ¿Y qué hizo Dios? Trajo la respuesta. La gloria vino y el Señor le habló a Moisés y le dio la salida. Fíjese. Por eso es importante la oración, hermano. Es importante. Estamos teniendo un montón de testimonios a través de la intercesión y nos gozamos, hermano, porque Dios obra a través del acuerdo, y donde hay acuerdo, donde hay fe, el Señor responde, porque Dios es un Dios fiel. Amén. Y fíjese lo que pasó en el versículo 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, reúne a la congregación, tú a Aarón tu hermano, y hablad a la peña en vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás a beber a la congregación y a las bestias. ¡Wow! Así que estaban muertos de sed en el desierto, y el Señor le dijo: hablale a la piedra. Piedra, salía agua, ¿no? Eso es lo que tenía que hacer Moisés. Hizo otra cosa, ¿no? Digamos, pero Dios respondió por misericordia, ¿no? Y Dios hizo un milagro, ¿no? Un milagro sobrenatural. Moisés golpeó y salió agua y todo el pueblo tomó, ¿no? Podemos ver que cuando nosotros oramos, el Señor nos va a abrir el entendimiento y el Señor va a hacer cosas que nos van a dar la fe para enfrentar, pero también va a hacer otras cosas que nosotros no podemos razonar ni entender, sino son cosas sobrenaturales. Diga conmigo, sobrenaturales. Aquí hizo un milagro sobrenatural, porque Dios es un Dios sobrenatural, amén. Entonces, cuando nosotros enfrentamos un problema grave, creamos que hay cosas que podemos hacer nosotros y que tenemos que hacerlas. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay otras que solo la puede hacer Dios, amén. Dios puede hacer milagros, Dios puede secar tumores, Dios puede liberar una mente perturbada, Dios puede traer sanidad a una persona traumada, Dios puede prosperar a alguien que está en la miseria,
Dios puede reconstruir una familia que estaba destruida, porque el Señor obra a través de su espíritu, ¿no? Y obra en el alma, y sana el corazón, y rompe las cadenas de las adicciones. Quiere decir que tenemos que creer, hermano, que hay cosas que el Señor nos va a fortalecer para que nosotros actuemos conforme a su voluntad, y ahí Él va a obrar. Pero hay otras que son sobrenaturales, que usted la va a ver y va a decir, realmente esto lo hizo Dios, ¿no? Entonces confiemos que frente a un problema, que frente a un conflicto, clamemos, oremos, busquemos, que Dios va a hacer el milagro. Amén. Y siempre que hay vida, hay esperanza. Amén. Creamos que el Señor tiene poder para hacerlo y seamos agradecidos. Señor, yo creo que tú lo puedes hacer, pero también creo que tú eres el que manda. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces tenemos un error y quizás impartimos a otro y lo embalamos, como se diría, pero tenemos que saber que Dios es poderoso para hacer cosas sorprendentes, como la hemos visto todos estos años aquí y la hemos visto en otros lugares. Dios siempre está haciendo algo poderoso, un milagro. Pero también tenemos que saber que Dios es el que decide, Dios es el que determina. Fíjese que la hermana de Moisés había muerto, dice la palabra de Dios, ¿no? Y el Señor es el que determina. Tenemos que saber que Dios es soberano. Él tiene el poder para sanar, tiene el poder para levantar a una persona en agonía, pero también Él es Dios y Él hace lo que es mejor. ¿Cuántos pueden entender esto? Amén. Por eso no nos enojemos con Dios, no nos rebelemos con Dios. Si quizás estamos pasando algo o pasamos algo y de repente decimos, ¿y cómo Dios no me respondió? Dios siempre responde, pero siempre responde para el bien de nosotros y para el bien de las personas. Y fíjese que dice el versículo 9, entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y se reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de salir aguas en esta peña. Entonces alzó Moisés su mano, golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Que Dios realmente los quería llevar. Y después luego vemos en versículos más adelante que se seguían quejando. Amén. ¿Cuántos saben que la queja no es de Dios? No nos quejemos, hermano. No nos quejemos. Hablemos en victoria, hablemos en fe. Pero fíjese que esta generación que estaba saliendo, hay muchos que quedaron por incrédulos, quedaron muertos, pero esta generación, más allá que era media rebeldona, se arrepintieron. Y al arrepentirse, Dios trajo el favor. Y los que creyeron fueron salvos y siguieron camino. Los que no creyeron quedaron postrados. Por eso, si usted después lee el versículo 21 del 4 en adelante, fíjese, se lo leo. Dice, después que partieron del monte Or, camino del mar Rojo para rodear la tierra de Edom, se desanimó el pueblo por el camino. ¿Cuántos saben que el desánimo viene a veces? Que no todo el día estamos así como, no sé, con la sonrisa. Porque somos humanos, nos pasan cosas. ¿A cuántos les pasa que a veces nos desanimamos? Pero el Señor siempre nos va a levantar. Amén. Siempre nos va a dar la fuerza, el ánimo. Él es nuestro ayudador. Dice la Biblia que a través de su Espíritu nos consuela, nos guía, nos levanta, nos anima, nos empuja. Así que si usted está pasando un desánimo, fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Pero siempre demos gracias al Señor, no nos quejemos. Aquí ellos se quejaron. Y se quejaron y se quejaron. Y el Señor les dio una corrección. Fíjese. Dice el versículo 5. Habló el pueblo contra Dios otra vez. Contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y escuche lo que dice el 6. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo. Diga conmigo, Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios justo. Amén. Es un Dios justo. Dios no da por inocente al culpable. Aquel que permanece
en el pecado o en la maldad y no se quiere arrepentir, va a caer bajo el juicio de Dios. ¿Cuánto entienden esto, no? Sabemos que Dios siempre da la oportunidad a todos para que se aparten de las cosas malas. Pero el que no quiere dejar esas cosas malas, dice que el que cree en Jesucristo va a ser salvo y el que no cree y no obedece va a ser condenado. Es decir que en un momento, cuando su alma se separa del cuerpo, va a ser juzgado y Dios sabrá dónde lo va a enviar, ¿no? Pero sabemos que hay un cielo y un infierno según la Biblia, no hay un lugar en el medio. Hay dos lugares y hay un solo camino, el camino es Jesucristo. Si tenemos a Cristo, tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. Si estamos lejos de Dios, nos rebelamos con Dios y caminamos en el pecado, sabemos que el juicio va a caer. ¿Cuánto puede entender esto? Y fíjese que cayó, ¿no? Dice el 6, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Y escucha el 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, fíjese que aquí hubo arrepentimiento, hemos pecado por haber hablado contra Moisés y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró al pueblo, ¿no? Fíjese qué corazón el de Moisés, ¿no? El pueblo destiró el cuero, habló pavada de él, lo criticó, pero Dios vio el arrepentimiento y Dios le dio la salida para que ellos pudieran ser salvos. Amén. Siempre que hay arrepentimiento, Dios está para restaurar, Dios está para perdonar y Dios está para levantar a aquella persona que puede haber sido la persona más pecadora de esta tierra, pero si se arrepiente, Dios le perdona, le limpia y le levanta como vaso de honra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Amén. Gloria a Dios. De lo vil, de lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¡Wow! ¡Qué glorioso!, ¿no? Podíamos ser los pecadores más grandes del país, pero si nos arrepentimos y caminamos en obediencia a Dios, el Señor realmente trae su misericordia en nosotros. Y terminando, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Esas cosas que hace el Señor, ¿no? Hizo una serpiente de bronce, Moisés la puso ahí arriba, y aquel que la serpiente ardiente parece que no sé si eran que la picada era muy ardiente, que la mordida de la serpiente era muy ardiente o eran coloradas, no se sabe bien, pero dice que cuando eran mordidos y miraban la serpiente, vivían. Fíjese que era un acto de fe y obediencia a lo que Dios le había dicho. La serpiente en sí no tenía poder, era un símbolo. Después una parte de los israelitas la agarraron para hacer idolatría, que después perecieron. Pero era un símbolo para que ellos obedecieran lo que Dios le había dicho. Y dice que cuando miraban esa serpiente, recibían la salvación. Así también dice la Biblia que Cristo iba a ser levantado para traer salvación a todas las personas. Y con esto le dejo el último versículo, San Juan 13:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, está hablando de Jesús, sea levantado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que aquel que cree en Jesús tiene la vida eterna, tiene el perdón, tiene la misericordia, porque realmente Jesucristo es el Hijo de Dios y el único que puede traer salvación ante la destrucción del diablo, que le llama también la Biblia serpiente antigua, que está buscando a quien destruir. Solo Cristo nos puede librar de esas garras. ¿Cuántos agradecen al Señor porque hemos sido librados de la serpiente que engañó a Eva y a Adán? Hemos sido librados de Satanás porque le hemos entregado a Cristo, porque hemos creído en Cristo, recibimos la salvación, recibimos el perdón y tenemos eternidad, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.